Cuando hablamos de la teoría de riesgos, Wikipedia nos da un claro concepto, que no es más que la pregunta sobre la suerte de las obligaciones de las partes, cuando la cosa que es objeto de contrato se pierde a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Sus principios son dos. El res peri domino, donde los riesgos de la cosa recaen sobre la persona que es titular del derecho de propiedad sobre la misma. Y el principio res peri creditori, el cual ordena que los riesgos recaigan sobre el acreedor o sujeto activo de la obligación. Existen ciertas excepciones las cuales pueden dejar sin efecto esta teoría, como por ejemplo, cuando el caso fortuito se produce durante la mora del deudor, probando que perecería de igual forma. También cuando el deudor se ha comprometido a entregar una misma cosa o especie o cuerpo cierto a dos personas por obligaciones distintas, o cuando las partes de común acuerdo repartan el riesgo. Sus efectos se desprenden de su naturaleza y son los siguientes. Número 1. El contrato queda terminado desde el mismo momento en que ocurre la causa extraña no imputable, que hace imposible la ejecución de las prestaciones. Número 2. No hay lugar a indemnización de daños y perjuicios, ya que el incumplimiento no se debe a hechos imputables a las partes. Y número 3. Si el contrato se ha cumplido parcialmente y las prestaciones ejecutadas no son equivalentes, la parte que haya cumplido las prestaciones por mayor valor tiene derecho a que se le restituya lo que haya cumplido de más, dentro de los límites del equilibrio patrimonial. Según Maduro Luyando en su obra Curso de Obligaciones de 1987, esto sería la solución correcta, porque de lo contrario se consagraría un enriquecimiento sin causa en favor de la parte que cumplió prestaciones por un menor valor. Efectos del contrato. Es la necesidad de cumplir la obligación estipulada, sea voluntariamente o por medios proporcionados por la ley. El efecto del contrato es directamente crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. Sus efectos son los siguientes. Los efectos internos. Es el compromiso que asume una de las partes en un contrato de obtener el consentimiento de un tercero para la concertación de un contrato o cumplimiento de una obligación, imponiéndosele una pena en el caso de que el tercero no quiera o no pueda cumplir con la prestación. Efectos externos. La oponibilidad es la principal característica de estos contratos reales y de los derechos personales, porque les permite hacerlos valer frente a todos. Cuentan también con una serie de excepciones. En el caso de los internos podemos nombrar la estipulación a favor de terceros, casos en los cuales la ley establece acción directa como la otorgada al arrendador en contra del subarrendatario, los intermediarios de la obra y por último los contratos colectivos de trabajo. En cuanto a sus excepciones internas, nombramos las siguientes. La contraescritura, en donde consta la simulación, no es oponible a los terceros. Los documentos privados otorgados por el deudor contienen fecha cierta con respecto al acreedor. Y los actos fraudulentos realizados por el deudor con un tercero no son oponibles al acreedor, quien puede impugnarlos mediante la acción paulina. Se entiende por cláusula penal aquella cláusula que puede pactarse en los contratos, mediante la cual se acuerda de manera anticipada el pago de una determinada indemnización
para el caso de que alguna de las partes incumpla el contrato. El jurista Dr. Enrique Urdaneta, en su obra llamada La cláusula penal en el Código Civil, se plantea como objetivo ofrecer una visión jurídica, analítica y sistemática del tema, a través del estudio del régimen jurídico previsto en el Código Civil. Dentro de su clasificación se encuentran la cláusula penal moratoria, la cual indemniza a la parte afectada por la mora del contrato, y la cláusula penal compensatoria, la cual compensa por los perjuicios del incumplimiento del contrato. Antes de producirse el incumplimiento, se puede señalar algunos efectos. En primer lugar, el efecto psicológico intimidatorio, que le impulsa a desarrollar la conducta adecuada para lograr el cumplimiento regular de la obligación principal. En segundo lugar, en el caso de la multa penitencial, en que el deudor tiene la facultad de extinguir la obligación principal pagando la deuda. Y en tercer lugar, podemos señalar que desde que se pacta la cláusula penal, se convierte la deuda garantizada en deuda más onerosa por la imputación de pagos. Las arras son un anticipo monetario que se entrega como una señal para reservar un bien o inmueble que tiene como propósito generar confianza y seguridad contractual entre las partes que intervienen en un contrato o negocio, en la medida en que la parte deudora paga por adelantado un valor que sirve de garantía a la voluntad de las partes de ejecutar lo acordado. Un sencillo ejemplo de ello es la cantidad de dinero que el comprador de una vivienda entrega al vendedor de la misma para que en un determinado plazo tenga lugar la compraventa efectiva de la vivienda, registrada ante notario, y la entrega de llaves. En conclusión, a través de las arras, las partes de un contrato, normalmente de compraventa, se comprometen a su conclusión. Dicho esto, concluyo mi presentación, no sin antes presentarme. Mi nombre es Joana Luque, participante del sexto semestre de Ciencias Jurídicas del Convenio de Universidades Ezequiel Zamora. Muchas gracias.